Vamos a ver, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la intercesión del Divino Espíritu Santo por intermedio de Nuestra Señora, de nuestros ángeles de la guarda y, y de Santo Tomás de Aquino, para que sean infundidas en nosotros todas las gracias necesarias para que aprovechemos al máximo el encuentro del día de hoy. Entonces aquí tenemos la oración de costumbre, está en latín y en español. Ustedes acompañan como mejor lo dispongan. Oración para antes de estudiar de Santo Tomás de Aquino. Ante lectionem scriptionem vel predicationem. Creator ineffabilis, qui de thesauri sapientiae tue, tres angelorum hierarchias designasti, et teas super caelum et pireum miro ordine collocasti atque universi partes elegantissime deposuisti. Tu inquam quiverus fons luminas et sapientiae diceris atque super eminens principium infundere digneris super intellectus mei tenebras tue radium claritates duplices in quibus natus sum a me removens tenebras peccatum scilicet et ignorantia. Tu, qui linguas infantiam facies dissertas, linguae meam erudias, atque in labis meis gratiam tuam benedictiones infundas. Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem, adiscendit modum et facilitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam, ingressum instruas, progressum dirigas, egressum compleas, tu qui es verus Deus et homo, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Aquí quedamos la vez pasada, que ustedes recuerdan que les estaba hablando de este personaje tétrico, muy parecido al otro personaje que está arriba. Rudolf Bultmann es un teólogo protestante liberal, mm, un deformador, un experto en deformación de la Sagrada Escritura. Solo la frase una de las frases, de las tantas frases que él escribe, deja claro cuál es su espíritu como teólogo. Imagínense lo antagónico y lo irreverente. Dice él, el único elemento histórico de los evangelios que quedaría a salvo es la cruz. El resto, incluida la resurrección, sería un mero símbolo. O sea, ¿en qué queda nuestra fe si nuestro Señor Jesucristo no resucitó? O sea, tanto Barrabás como el mismo Judas que se suicidó, murieron como muere cualquiera, como puede quitarse la vida cualquiera, pero el triunfo sobre la muerte y el pecado está explícito de manera especialísima en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le da una fuerza al mensaje del Evangelio como ninguna otra filosofía, como ninguna otra religión. Es la Iglesia Católica la que tiene una fuerza única. Y esto no lo digo simplemente porque yo sea bautizado, porque yo soy cristiano, es porque todos los acontecimientos de 2000 años atrás, desde 2000 años atrás, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, desde su resurrección, hasta el día de hoy lo demuestran. La fuerza que ha tenido la Iglesia Católica, el, la consideración que la Iglesia ha tenido para con la cultura, para con la ciencia, para con todos los contextos y dimensiones de desarrollo del ser humano ha sido impresionante. ¿Por qué? Porque a la Iglesia Católica, al catolicismo, la fuerza que la mueve no es una fuerza humana, es una fuerza divina. Y este asunto, este, mm, digamos que este objeto de estudio, al cual podríamos decirle, llamarlo así, a la resurrección por eso se torna importantísima dentro de todo el panorama de nuestra espiritualidad y nuestras creencias. Porque si sacamos la espiritualidad de la espiritualidad, la resurrección, como que todo se podría venir abajo. Por eso entonces también es que los enemigos de la iglesia
los enemigos de la creencia en Jesús, discuten de manera especial la resurrección. Y ahora vamos a empezar a pasar aquí, me parece muy importante lo que vamos a ver a partir de este momento, y son algunos elementos de carácter más científico, aunque queda claro, la ciencia tiene de por sí, en esencia, la ciencia tiene de por sí la imposibilidad de comprobar todo lo que la fe nos enseña. Claro, porque no tiene sentido que la fe sea explicada totalmente con la ciencia. Pierde el sentido la fe. ¿Para qué va a tener yo fe si aquí está claro? O sea, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es imposible que la ciencia la explique en su totalidad. ¿Por qué? Porque es un fenómeno y es un fenómeno que se da más alineado y más afín con la espiritualidad, con el campo sobrenatural, con la fe, de que con la ciencia. Sin embargo, la ciencia puede darnos datos muy interesantes al respecto de la resurrección, y por eso la apologética. Uy, aquí me están entrando todos los animalitos. Está llovinando. Entonces, tenemos dos métodos, vamos a hablar de dos métodos científicos aquí rápidamente. Métodos de comprobación. Está el método científico y está el método jurídico. Dos métodos para comprobar y argumentar un suceso, un hecho. Por ejemplo, el hecho de que yo estuve hoy en, en mi oficina, trabajando, cierto horario trabajando en mi oficina. Yo tendría, por medio del método científico, cómo reproducir aquí, de alguna manera, el hecho de que yo estuve en mi oficina. No, no existen argumentos. En el sentido del método científico. Oye, voy a explicar bien para que esto quede claro lo que viene ahora. Otra cosa es que por el método legal o un método jurídico, podríamos llamarlo así, legal o jurídico, yo pueda encontrar testigos que den testimonio de que yo estuve trabajando hoy, yo estuve en mi oficina hoy. Los traigo a ellos comparecen delante de ustedes y van a contar un testimonio poniendo en tela de juicio su honradez, su honestidad y su transparencia y dicen, sí, él estuvo allá. Después podemos encontrar otras pruebas alternativas. Estuve allá y firmé unos documentos. Aquí están los documentos que firmé en mi oficina. Aquí está el recibo de pago del almuerzo. Él almorzó en la oficina. En fin, son algunos elementos. Pero no fue que yo reproduje aquí la escena, una escena por medio de la cual ustedes comprueban con sus sentidos que yo estuve en mi oficina. No. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, el método científico se lo podemos aplicar en ciertos contextos. Por ejemplo, el método científico lo podemos aplicar para comprobar que un proyectil atravesó una superficie sólida. Yo tengo una superficie sólida, cuando la muestro acá, resulta que tiene un orificio. Y yo, el científico, digo, esto fue atravesado por un proyectil calibre .50. Porque yo conozco de armas, entonces yo voy a dar ese veredicto. Van a decir, muy bien, compruébelo. Entonces yo cojo una superficie semejante a esa que fue atravesada, la pongo aquí en mi laboratorio y voy a reproducir el acontecimiento. De tal manera que disparo con un proyectil de esas mismas consideraciones que yo doy y cuando hacemos una comparación del tamaño del orificio, ¿cierto? Inclusive de los rasgos específicos que en sus bordes el material posee a partir de la penetración del proyectil y tal, comprobamos que en los dos está ¿qué? Está la marca del mismo proyectil. Yo logré reproducir delante de ustedes una escena en la cual yo comprobé lo que tenía como tesis. Ahora, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo hacer por medio del método científico? Diría hoy un un ateo o un agnóstico. Compruébeme por medio del método científico. No, yo no puedo reproducir aquí el acontecimiento de la resurrección. No tengo condiciones, no existen condiciones. Sin embargo, yo tengo el testimonio de los evangelistas, de los apóstoles que escriben en el Nuevo Testamento. El testimonio directo o indirecto, depende cómo lo leamos, de todos y cada uno de los que en el circo romano, en el Coliseo romano dieron su vida por un hombre que murió en la cruz, pero que además de eso y sobre todo resucitó. Es un testimonio importantísimo. Por eso es importante este punto que vamos a ver acá,
la autenticidad textual, oído, de los evangelios. Miren esto. Sin duda, esto les había mostrado yo muy rápidamente en la clase pasada. Sin duda, todo el mundo sabe que Aristóteles fue un filósofo griego. Hasta hoy en día, los libros de filosofía de él se estudian. Sus reglas de silogismos con respecto al pensamiento, a cómo trabaja nuestra inteligencia, cómo raciocinamos, etcétera, siguen siendo hoy la base de todo el razonamiento filosófico. Aristóteles fundamentó la filosofía de tal manera que sus escritos hasta hoy en día tienen vida y tienen fuerza, porque se mantienen. Si nosotros los seres humanos somos los mismos, obviamente todo el proceso intelectual y todo lo que tiene que ver con nuestra inteligencia, con la contemplación, se mantiene firme, vive, permanente. Tal el brillo de Aristóteles que aparece 14, 15 siglos después, Santo Tomás de Aquino y toda la escolástica y toma elementos de Aristóteles para que a partir del pensamiento de un pagano como era Aristóteles en la antigüedad, a partir de ese pensamiento, Santo Tomás de Aquino como que va a bautizar el pensamiento de Aristóteles y lo va a hacer iluminar, inclusive los evangelios, la propia vida de nuestro Señor, los sacramentos, etcétera, porque son argumentos meramente racionales, que cuando, como una lupa, se colocan sobre acontecimientos sobrenaturales o más cercanos a Dios, metafísicos, más allá de lo físico, iluminan al hombre. Porque la inteligencia es la misma, la manera de proceder de la inteligencia es la misma de cuando la inteligencia actuaba, se movía, se robustecía en el tiempo de quién? De Aristóteles. Bueno, este es Aristóteles. Esta es una imagen de Aristóteles. El manuscrito, oído, el más antiguo que nosotros conocemos de Aristóteles es de casi 1400 años posterior a él. 1400 años. O sea, en el año 1000 tenemos nosotros en el año 1000 siglo XI, porque como él vivió unos siglos antes de Cristo, si decimos 1400 años después de él, va a ser más o menos en el año 1000 en el siglo XI. Pues en el siglo XI, en ese siglo, aparece un manuscrito que hasta hoy en día es el más antiguo que tenemos. O sea, nosotros no tenemos manuscritos de la época de Aristóteles, sino de 1400 años después de la existencia de Aristóteles. Y hasta hoy en día nosotros nos hemos creído la idea de que Aristóteles existió. Miren, van guardando esa proporción de años. Ahora bien, las obras más antiguas que nosotros conservamos de todos los autores latinos son posteriores al siglo VIII, o sea, al año 700. Casi 700 años después de que esos autores latinos, oído, vivieron, escribieron, dejaron sus postulados, etcétera, más de 700 años después es que nosotros tenemos manuscritos de ellos. Hoy, por ejemplo, tenemos manuscritos de Cicerón, de César, de Horacio, de Virgilio, de Ovidio, pero textos íntegros, decir uno, está toda la obra aquí de Cicerón, por ejemplo, ya, tenemos toda la obra de Cicerón, que es contemporánea en la época en que existió Cicerón. No, no existe, no hay textos de la época, escritos en la época, en el siglo de él, no, en el siglo siguiente tampoco, 2 siglos después tampoco, solamente 6, 7 siglos después de Cicerón encontramos los manuscritos que nos hablan de Cicerón. Y hasta hoy en día nadie niega la existencia ni de Cicerón, ni del César, ni de Horacio, ni de Virgilio, ni de Ovidio. 700 años. Ahora, recordemos lo que decía arriba, 1400 años es el espacio que tenemos entre los manuscritos más antiguos de Aristóteles y la existencia de Aristóteles. Tácito. A Tácito lo encontramos en el siglo I. Miren, Tácito vivió, ahí lo está, ahí yo lo puse entre paréntesis, Tácito vivió entre el año 55 y el año 120 después de Cristo. O sea que Tácito nació más o menos 20 años después de la muerte de nuestro Señor. Solamente encontramos manuscritos que me hablan de Tácito, completos, casi 1000 años después, casi 1000 años no, alrededor de 1200 años después de que vivió Tácito.
Y hoy en día se acredita en la existencia histórica de un personaje llamado Tácito, que vivió en el siglo primero entre el año 55 y el año 120. Polibio, otro escritor también famoso. Él vive en el año tercero, en el siglo tercero antes de Cristo, y muere en el 118 antes de Cristo. 1000 años después encontramos los primeros manuscritos de él. O sea, miren la diferencia de tiempos que hay. No hay nada que exista hoy en día del tiempo que ha sido contemporáneo ni de Tácito, ni de Cicerón, ni de Virgilio, ni de Ovidio, ni de Polibio. Cuando ustedes hablan de historiadores, de pensadores, de filósofos, de escritores de la antigüedad, miren la distancia que hay entre la existencia del personaje y la evidencia de los primeros escritos que empiezan a circular. Es la historia que tenemos de ellos. Entonces esto es muy interesante porque aquí nos van a aparecer a nosotros los textos del Evangelio. Pues a ver, para comenzar, de los Evangelios tenemos el papiro Bodmer II, que se conserva en la biblioteca de Cologne en Ginebra, en Suiza. Contiene el Evangelio de San Juan íntegro y es solamente 100 años posterior a San Juan. O sea, del siglo segundo ya tenemos una copia fiel, hasta hoy en día, del siglo segundo, de un hombre que se llamó Juan y escribió un evangelio. 100 años después de Juan. ¿Cómo era acá? De Aristóteles, 1400 años. De estos grandes escritores y pensadores de la Roma y de Grecia de la antigüedad, tenemos 700 años después. Y estos grandes escritores e historiadores, 1000 años después, 1200 años después. Y de San Juan, uno de los hombres que escribe y da testimonio de Jesús, tenemos un texto 100 años después de su muerte. Ahora, el papiro Rylands se descubre en el año 1935 y hoy se conserva en Manchester, que es 35 años posterior a San Juan. ¿Ustedes se imaginan eso? 35 años posterior a San Juan. Y tenemos, que ese se los había mostrado la otra vez, el 7Q5, el papiro, ¿se acuerdan? El del Mar Muerto, el 7Q5, que es 10 años posterior a Marcos. Es más, lo que dicen los papirólogos es que ese texto, a ver si ustedes se acuerdan que lo habíamos visto por acá. A ver, vamos, que eso no tenemos tampoco. Aquí está el papiro. ¿Sí ven? El 7Q5, abajo a la derecha, el más oscurito. Ese es un texto del Evangelio de San Marcos y está datado por los papirólogos entre el año 50 antes de Cristo y 50 después de Cristo, que yo les decía en ese momento, pues si los papirólogos dicen que existió o fue escrito antes de Cristo o después de Cristo, pues obviamente va a tener que ser escrito después de Cristo. O sea, del año 50, por Dios. El valor que esto tiene desde el punto de vista científico es incalculable. Solo estos dos hallazgos, estamos hablando solamente de Marcos y de Juan, contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos textos escritos 10 años prácticamente después de la muerte de nuestro Señor y otros 100 años después de la muerte de nuestro Señor. Cuando nosotros hablamos de 100 años, para hablar del más lejano, 100 años después de San Juan, eso quiere decir que es súper reciente. Si lo vamos a comparar con Platón, con Aristóteles, etcétera, etcétera. Por eso los evangelios tienen la posición más privilegiada que existe entre todas las obras de la literatura clásica. Entonces, si a mí me van a hablar hoy en día, demuéstreme que eso del cristianismo sí fue verdad, esa historia, que eso que los curas le meten a la fuerza a los fieles, a los más ignorantes, a los que no tienen cultura. Oye, un momentico, el más ignorante, el que no tiene cultura, es el que no logra tener claro aquí, en esto que algunos llamamos cabeza, otros lo llaman simplemente repositorio de gorras o de sombreros, o de gel o de tinte, porque no la usan para nada más la cabeza. Oiga, si usted tiene algo ahí importante dentro de su cabeza, tiene que saber que entre todas las obras de la literatura clásica, el valor de los evangelios es privilegiadísimo. ¿Por qué? Porque los tenemos ahí, cercanos y recientes a la fuente. No hay ningún libro oído. Esto es
La otra vez creo que era Nena que me preguntaba al respecto de un amigo que tiene, que no es creyente, creo que es judío, eh, cómo darle argumentos a él fuertes. Claro, la fe no la vamos a poder comprobar del todo, pero esto, por ejemplo, la historicidad de los evangelios. No hay ningún libro en la historia, oigan, en la historia de la literatura clásica, no hay ninguna obra literaria que tenga las garantías de veracidad, oído, como lo tienen los evangelios. No hay ningún autor clásico que tengamos, de los cuales tengamos documentos de tanto valor como los evangelios. Oído, entre el siglo primero y el siglo sexto, solo 400 años, en esos 400 años tenemos 78 códices evangélicos, o sea, libritos, compendios. 78 códices evangélicos. Por Dios, ¿cuándo encontramos la primera obra de Aristóteles? ¿Se acuerdan? 1400 años después. Y aquí resulta que en los 4 o 5 primeros siglos, por dejar más amplio, en los 5 primeros siglos vamos a encontrar 78 copias de los evangelios. Además, los evangelios se citaban con tal frecuencia en la comunidad naciente, en la primera comunidad cristiana, que existen en las obras de solo 7 escritores, oído, solo 7 escritores, siete escritores. En solo 7 escritores, entre el siglo segundo y el siglo séptimo, tenemos entonces a Tertuliano, tenemos a San Ireneo, San Clemente, a Orígenes, a Justino, a San Hipólito, a Eusebio de Cesarea. Solo entre ellos 7, oído, tenemos 26.487 citas. O sea, ellos en sus obras citan los evangelios. Ellos vivieron entre el siglo segundo y el siglo séptimo. Por ahí hablamos de Tertuliano hace unos días, ¿se acuerdan? Y de Eusebio de Cesarea creo que también les hablé. Ellos tienen 26.487 citas. Con eso, con las citaciones de esos escritores que viven en esos 5 siglos, se rehace todo el Evangelio. Todo el Nuevo Testamento podemos encontrarlo en las citas, o sea, ellos hacen comentarios de la escritura y citan Mateo, versículo, capítulo tal, versículo tal, citan ellos. Cada uno de estos 7 escritores, solo estos 7 escritores, lo que ellos citan durante su vida, si lo sumamos, se rehace todo el Evangelio. Esto no tiene ninguna obra literaria. Por eso guárdense en esto aquí clarísimo en la cabeza. No hay ningún libro, oído, ningún libro de la literatura clásica que tenga las garantías de historicidad de los santos evangelios. O para que sea, digamos, más ordenada la afirmación. Los santos evangelios son los libros de la literatura, son los únicos libros de la literatura clásica que tienen una garantía excepcional. No existe más. 26.487 citas. Pues vamos a encontrar a 4 grandes escritores en el siglo primero, o sea, en la época de nuestro Señor Jesucristo. Este Gallo Velello Patérculo, pues nace en el año 30, por lo tanto, como escritor no tuvo chance de escribir sobre nuestro Señor porque habrá tenido noticia de él. Imagínense, nuestro Señor murió en el año 33, año 35, quizá un poco más. Este era un pequeñuelo todavía en los brazos de su madre. Ni modo, no tenía cómo citar a nuestro Señor. Esos son los 4 historiadores del siglo primero. Oído. Quinto Curcio Rufo escribe sobre Alejandro Magno. O sea, nada que ver, él no tenía por qué escribir de nuestro Señor Jesucristo. Lo que él escribe es sobre Alejandro Magno y si no me equivoco son como 9 tomos sobre Alejandro Magno. No cabía en la obra sobre Alejandro Magno, un antiguo, mucho más antiguo que nuestro Señor y de otro contexto histórico, que este quinto fuera a escribir, o quinto, fuera a escribir sobre nuestro Señor. No cabía. Ahora, nos encontramos con Tácito, que lo nombrábamos por aquí, creo que yo lo nombraba. A ver, Tácito, no, en la diapositiva anterior. Bueno, este Cornelio Tácito, no antes lo escuchamos como Cornelio. Cornelio Tácito escribe los anales Historia de Roma. Pues este hombre, en los anales Historia de Roma, que escribe sobre la época de nuestro Señor, o sea, un historiador sobre la época de nuestro Señor Jesucristo, este Publio Cornelio Tácito, Anales, Historia de Roma, eso es lo que él escribe en el siglo primero. Y este otro, Flavio Josefo,
¿no? Que vive en Jerusalén entre el año 37 y el año 100, escribe sobre nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo Tácito. Estos dos son historiadores de la época de nuestro Señor. Escriben sobre la época de nuestro Señor. Entonces, cuando a uno le dicen, es que solamente dos historiadores escribieron en la época sobre nuestro Señor, pues esos dos historiadores son los únicos historiadores del primer siglo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el 100% de los historiadores del siglo primero escriben sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué más se le puede pedir a una evidencia? Oído, acuérdense el método científico y el método jurídico de jurisprudencia, que tiene testigos. ¿Qué más se puede pedir de comprobación histórica de que nuestro Señor Jesucristo tuvo una existencia en un momento histórico? Aquí está. Y eso que estamos dándole el título a estos dos hombres solamente de historiadores, pero ¿cómo no nombrar dentro de la historia a otros personajes como aquellos que escribieron los evangelios, a un Juan, a un Marcos, a un Mateo, a un Lucas? ¿Cómo no hablar de un Pablo que escribe también sobre nuestro Señor? ¿Cómo no hablar eh, de un Judas, no Judas Iscariote, no Judas Tadeo, de un Santiago que también escribe, etcétera, etcétera? También son testimonios de la época de nuestro Señor. Por lo tanto, el 100%, esto es muy importante, el 100% de los historiadores de la época escriben sobre nuestro Señor Jesucristo. Sobre esto yo hago un pequeño paréntesis, porque no sé si alguien tendría una pregunta, hermano Marco, rompiendo un poco los esquemas. No sé si alguien tendría o alguna pregunta sobre lo que he explicado hasta ahora, porque me parece que es importantísimo la hora de apologética. Sí, está, bueno, está todo claro, hermano. También no sé si algún hermanito quiere. Si no, seguimos. Pero lo reputo, es muy importante lo que estamos hablando acá. Entonces, ¿seguimos? Sí. Vamos para Sí, adelante. Bueno, en ningún punto de la fe cristiana se encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. O sea, los grandes enemigos de la fe, de la Iglesia Católica, de la historia de Jesucristo, porque en este sentido son contrarios, siendo contrarios no es solamente que dicen no me interesa, sino que intentan em, poner en duda, en tela de juicio, la resurrección de nuestro Señor. Y encontramos lo que ha sido llamado con el tiempo del quinto evangelio. Esas palabras que están entre comillas arriba son de San Agustín. Repito, las palabras muy bonitas dicen, en ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que la resurrección de la carne. O sea, es una cosa que rompe los esquemas. Ahora sucede con respecto a esa tela que se alcanza a ver abajo, que ahora vamos a ver más cerca. Un abogado italiano, Secondo Pia, toma una fotografía. Es el primero que hace una fotografía de esta tela llamada el quinto evangelio. Estamos hablando del comienzo de la fotografía. Pero aunque esas fotos no eran de gran calidad, él descubre que aquellas manchas que medio se ven ahí, a la hora de tomar la fotografía y ver el negativo de la fotografía, oído, la sábana santa, que es lo que vemos abajo, la sábana santa, a ver si esto avanza. La sábana santa es un negativo. O sea, cuando yo voy a Turín y veo la sábana santa, eso es un negativo. Pues cuando yo le tomo la foto, que fue lo que le pasó a Secondo Pía toma la foto y antes de revelarla, cuando él ve el negativo, ese negativo, como esta sábana santa es un negativo de nuestro Señor Jesucristo, cuando él ve el negativo de su rollo, lo que ve es un positivo, porque el negativo del negativo da positivo. Entonces, cuando él ve el negativo, ¡ah! Sorpresa, el rostro de Jesús, el pecho de Jesús, las manos de Jesús, la espalda de Jesús, inclusive los trazos de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, asombro total. Aparece esta reliquia y se vuelve un acontecimiento impresionante. Y a partir
de las noticias que nos da, a partir de las noticias que nos da esta sábana santa maravillosa, podemos empezar a hacer unas preguntas. ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro de Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Esos, obviamente, los que mueren en buenas condiciones. Ahora, Dios en su omnipotencia va a dar en determinado momento a nuestros cuerpos una vida incorruptible, uniendo el alma que está en el cielo al cuerpo que quedó en la tierra. Y eso es la resurrección. Entonces, esa resurrección que nosotros vamos a tener al final de la vida, ya tenemos una imagen de lo que va a ser esa resurrección en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden que no es la misma resurrección de Lázaro, ni de la hija de Jairo, ni del hijo de la viuda de Naín. Es una resurrección sui generis, única, porque nadie hasta el momento había resucitado como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al fin de los tiempos, cuando venga el juicio final, nosotros vamos a resucitar y Dios nos dé la gracia de que nuestra alma, estando glorificada, pueda unirse al cuerpo y glorificar el cuerpo. Cuerpo y alma glorificados van al cielo. Entonces, esa es la resurrección. El alma gloriosa se une al cuerpo. Ahora, ¿cómo se dio esto? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Lucas nos lo dice en el capítulo 24. Nuestro Señor se está dirigiendo a los apóstoles, está en el cenáculo y dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Todos viendo ahí. Inclusive yo creo que algo del aroma propio de nuestro Señor debería tener un aroma propio, el que no era manchado por el pecado original, no es manchado por el pecado original. Había algo de aroma sobrenatural en nuestro Señor. Daban aquí la intuición también, lo que se llama en la teología el sensum fidei, el senso, esa intuición de la fe, mm, de lograr definir lo que es fruto de lo sobrenatural, de lo que tiene algo espiritual, viendo a nuestro Señor, y yo decía, es que es Él. Ellos no entendían bien, primera vez que veían un cuerpo resucitado, eso no era pues de cada día que veían un cuerpo resucitado cada otro allá, no, era la primera vez que ellos se encontraban con ese acontecimiento. Miren que para ellos fue una prueba de fe, claro que tenían una gracia especial, todo lo que ustedes quieran, pero era una prueba de fe. Pero nuestro Señor no volvió a una vida terrenal. Ahora, Él nos dio como que una degustación de lo que va a venir para todos nosotros. Y el Concilio de Letrán lo va a decir. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo del que ahora están revestidos. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Claro, porque la gloria del alma que está en el cielo viendo a Dios cara a cara, es como si el alma se iluminara o se llenara de una energía así potente por estar delante de Dios. Dios le impregna esa gloria. Esa alma llega al cuerpo y el cuerpo se llena de gloria. Se transfigura, dice aquí el concilio de Letrán. Se transfigura en cuerpo de gloria. Perdón, es Pablo el que nos dice eso. El lienzo, perdón acá. El lienzo que se conserva hoy en Turín es el mismo que cubrió el cadáver de Jesús. Y ahí está más claro. Hay algunas fotografías que vamos a ver ahora. Esto es una reliquia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fuerza del alma con gloria que llega al cuerpo, se une al cuerpo de nuevo y lo glorifica, atraviesa la sábana santa. Y ahí los ángeles doblan la sábana, doblan el velo que cubría el rostro de nuestro Señor. Y ahí es que Juan dice que encuentran las dos telas que cubrían a nuestro Señor. Ahora, creo en la resurrección de la carne. Está en el credo. El creo en la resurrección de la carne está en el credo. Esta afirmación tiene un doble valor. Primero, por la categoría de la Academia de Ciencias de París. Oído, no es el título, no. Lo que tiene fuerza es el acontecimiento de que ese lienzo cubrió el cadáver de Jesús. ¿Quién nos da testimonio de que ese lienzo cubrió el cuerpo de Jesús? Primero de todo, la Academia de Ciencias de París. No es cualquier cosa, inclusive hoy en día hablar de eso.
Y segundo, porque algunos miembros de esta academia no eran creyentes. Cualquiera diría, ah, claro, París, Francia, pues Francia, que siempre fue la hija predilecta de la iglesia, la primera nación en convertirse en cuanto pueblo a la iglesia. Vaticano, no. La Academia de París no fueron ni sacerdotes piadosos, ni monjitas de clausura, ni, no, hombres de ciencia, y entre ellos algunos que no eran creyentes. Entre ellos, muchos de ellos, además de no ser creyentes, eran descreídos, o sea, digamos, más alejados todavía, librepensadores, o sea, contrarios a la moral de la iglesia, y racionalistas, o sea, tipos que solo piensan en método científico y en todo lo que puedan palpar los sentidos de ahí. Y hay otra cosa, a ellos no les interesa. Ellos argumentaron a favor de la evidencia de esa sábana santa. Esa sábana santa cubrió el cuerpo de un hombre llamado Jesús hace 2000 años. Ellos no dicen si era Dios o no era Dios, pero es un personaje histórico. Y afirman que el lienzo, la sábana santa que hoy en día está en Turín, es la misma sábana que cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Ahora bien, hay varios elementos interesantes. En el lienzo están coloreados los hilos, pero entre hilo y hilo no hay grumo de pintura, o sea, no hay cómo, claro, porque hilo y hilo, cuando nosotros lo vemos y aquí yo no lo tengo bueno, ahí se ve un poco, pero no se ve del todo, no se ve del todo. Eh, a ver, aquí, no, de pronto en la otra. Por ejemplo, si esto fuera pintura, miren, si esto fuera pintura y yo fuera a acercar más esta imagen, yo me voy a acercar esta imagen más. Voy a acercar la imagen, voy a acercar la imagen, voy a acercar la imagen. ¿Sí ven la imagen? Se va acercando, se va acercando, se va acercando. Pues esto es hilo. Y el hilo, miren, el hilo va así, entrelazado, ¿no? El hilo. Pero resulta que si yo pinto, ¿dónde se me va a acumular pintura? Pues en todas estas cavidades que solo se van a observar a nivel microscópico. A mí me tienen que quedar grumos entre los hilos, obvio. Ahora resulta impresionante. Vamos por acá. Pam, 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 por acá. Pues resulta y acontece que entre los hilos no hay ningún tipo de grumos. Además, con lo que en principio estaría pintado no es ni mineral, ni vegetal, ni animal. Ahí no hay pintura, no existe. Y con las técnicas, ni con las técnicas más avanzadas de la Edad Media, se hubiera podido hacer el trabajo de pintar lo que está pintado, entre comillas, en la sábana santa de Turín. Esta es una imagen, en el fondo representa, si ven que son tres fisionomías igual de nuestro Señor Jesucristo. La fisionomía que aparece aquí en la sábana santa es igual a la fisionomía que va a aparecer en el velo de la Verónica, con el cual se jugó el rostro de nuestro Señor. Las mismas proporciones de los ojos, tal. Y la que es idéntica, idéntica, es el manto de Oviedo, ¿no? O el sudario de Oviedo, que es el que le ponían al muerto, le ponían un sudario, pongan de cuenta un pañuelo grande, pañuelón, le cubrían el rostro y después de cubrirle el rostro le ponían la sábana mortuoria, o sea, la sábana santa. Son tres imágenes que coinciden, la Verónica, la sábana santa y el sudario de Oviedo. Miren, esto aquí es impresionante, la marca, ven las manos. Pues yo, ahí no hay que usar la imaginación, están las manos, están inclusive hasta las marcas de sangre. Esto fue analizado por peritos expertos en medicina forense. Y esos expertos en medicina forense que analizan normalmente cuando en la escena del crimen hay sangre por acá, por allá, cogen a la víctima y en función del análisis que le hacen a la víctima saben cómo murió, en qué posición, hace cuánto, todo. Un experto de esos forense hizo el análisis de la sábana santa. La descripción que él hace de la muerte de nuestro Señor coincide absoluta y totalmente con la descripción que hacen de los evangelios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
un argumento impresionante. ¿Cómo quedó plasmada la imagen de ese hombre ahí, en esa sábana santa? El fulgor de una luz. Más adelante lo vamos a ver. Miren lo que dicen los expertos de la NASA. Tampoco ni monjitas piadosas ni sacerdotes piadosos. No, no, no. Dice textualmente uno de ellos, esta imagen está grabada a fuego, la tela está chamuscada, la coloración se debe a que la tela está quemada. Esto es impresionante, porque ¿por qué un cadáver ha grabado a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre? Vaya usted a saber. Claro, ¿cómo que es eso, la resurrección. Esto jamás ha ocurrido con ningún cadáver. Hasta los científicos viendo la sábana santa, no hay explicación. Dicen ellos, esto solo ha podido ocurrir por una radiación, o sea, una luz muy intensa, una energía muy intensa. Esto solo ha podido ocurrir por una radiación en el momento de la resurrección. No hay otra explicación. La luz que desprendió el cuerpo de Cristo al resucitar grabó a fuego su imagen en el lienzo y no hay otra explicación. Así de sencillo. Vemos un error aquí, de una vez lo corregimos. Eso es impresionante, ¿no? Recuerden, no es cualquiera que lo dice. Dice San Gregorio de Niza, dice algo muy bonito sobre la resurrección, porque dice, es que esto solamente hacerle un esfuerzo intelectual, no. Esto tiene que ir acompañado de elementos sobrenaturales. Dice San Gregorio de Niza. Ay, perdón, yo pensé que... Ay, se me fue para donde no era. Dice San Gregorio de Niza, ha comenzado el reino de la vida y se ha disuelto el imperio de la muerte. Ha aparecido otro nacimiento, otra vida, otro modo de vivir. La transformación de nuestra misma naturaleza. Rompe el esquema nuestro Señor. ¿De qué nacimiento hablamos? Del de aquellos que no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Eso es la resurrección para nosotros. Nos muestra un panorama que, miren, rompe los esquemas de lo que podemos tener aquí en la cabeza. Ahora bien, una cosa que es absoluta también. La sábana santa nos habla de cómo fue la muerte de Cristo. Cristo murió por asfixia. El crucificado muere por asfixia, porque claro, colgado sobre los brazos. Al estar colgado por los brazos tiran del diafragma oprimiendo los pulmones, no puede respirar y se empina para tomar aire. Imagínense, él se empinaba y se empinaba haciendo fuerza donde en el clavo que tenían los pies. Pero al inclinarse y descansar todo el cuerpo sobre el clavo de los pies, el dolor es tan intenso que se desploma. Está así, tratándose de impulsar hacia arriba y al desplomarse se ahoga y se vuelve a empinar. Y así sucesivamente. La sábana santa entonces es un documento que nos confirma un dogma de fe. Miren cómo es. Pero los católicos creemos que Jesucristo resucitó no por la sábana santa, sino por la Biblia, por el magisterio, por la tradición. Mi fe, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo resucitado, no se basa en la sábana santa, no se basa en la prueba del carbono 14, no se basa en no sé qué las partículas de esto, no se basa en mi fe en Cristo resucitado, no se basa en la sábana santa, sino en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el testimonio de aquellos que vivieron en la época de nuestro Señor. Entonces es lógico que quien no crea en la sábana santa no comete ningún pecado contra la fe. Me da argumentos científicos a favor de la resurrección, de la historia de Jesús, de su muerte y de la resurrección. Lo comete, eso sí, contra la ciencia, claro. Sería un pecado contra la ciencia, contra la historia y contra la cultura. Oído, quien no cree en la sábana santa no comete ningún pecado contra la fe, pero sí es tan evidente lo que muestra la sábana santa que va a terminar cometiendo un pecado, o sea, está ofendiendo a la ciencia, a la historia, a la cultura. Porque culturalmente, científicamente, históricamente, la existencia de un hombre llamado Jesús de Nazaret hace 2000 años, murió y resucitó. A ver que esto se quedó congelado. Pam, pam. A ver qué cambia para ustedes allá. Ya. Lo están viendo, ¿cierto? Sí.
Esto lo dice Joseph Ratzinger cuando en su momento era presidente de la Pontificia Comisión Bíblica. Recuerden que él fue el encargado de sacar al público la Neo-Vulgata, o sea, la segunda versión en toda la historia de la Iglesia de la Biblia en latín. La primera la hizo San Jerónimo, como 1500 años atrás, y la segunda la publica San Juan Pablo II, la segunda publicación en latín, la Vulgata. Dice entonces Joseph Ratzinger, que después fue elegido Papa, Benedicto XVI, dice, la opinión según la cual la fe como tal no conoce absolutamente nada de los hechos históricos y debe dejar todo eso a los historiadores es gnosticismo. Entonces, mire, vuelvo y leo, pongan cuidado lo que les estoy contando. La opinión según la cual la fe como tal no conoce absolutamente nada de los hechos históricos y debe dejar todo eso a los historiadores es gnosticismo. O sea, para nosotros, una cosa que es verídica es que la historia me comprueba a mí lo que la fe me lleva a amar. No todo, pero me ayuda a fundamentar. Ahora, esa opinión desencarna la fe y la reduce a pura idea. O sea, no es solamente lo que me dice la Sábana Santa, no es solamente lo que me dicen los papiros, el 7Q5 y otros papiros más, sobre la existencia de estos evangelios, de estos textos, el testimonio de estos historiadores. No, 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 no. La fe se basa en la Biblia, porque el realismo del acontecimiento es una exigencia constitutiva. Claro, eso que sucedió históricamente y que es comprobado por estos historiadores, por estos testigos, por estos hombres que presenciaron la vida de nuestro Señor Jesucristo es importantísimo, pero no es el fundamento de la fe. El fundamento para la fe de nosotros es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Ahora bien, un Dios, Joseph Ratzinger está diciendo aquí, un Dios que no puede intervenir en la historia y manifestarse en ella, no es el Dios de la Biblia. O sea, ¿cómo separar un Cristo histórico de un Cristo de la fe? No, es el mismo Cristo, es Cristo. Por eso la realidad del nacimiento de Jesús de la Virgen María, absoluto también, un hecho histórico, nace de la Virgen María. Una efectiva institución de la Eucaristía por parte de Jesús en la última cena, un hecho histórico, Jueves Santo. Están los testimonios de estos hombres, 4 evangelistas, y los otros apóstoles y discípulos que escriben. De su resurrección corporal entre los muertos. El sepulcro está vacío, hay testigos de que el sepulcro estuvo vacío, de que nunca apareció el cuerpo de Jesús, de que millones de hombres y mujeres se hicieron matar por la idea de que Jesús de Nazaret murió y resucitó al tercer día. Una locura, todos son locos en 3 siglos. Esos son elementos de la fe. Esta puede y debe defender contra un presunto conocimiento histórico mejor. O sea, si la fe ya nos dicta eso, deben de haber elementos científicos que nos ayuden a fortalecer la fe, pero nunca habrán elementos científicos que desdigan, desdibujen, deformen o contraríen lo que dice la fe, no, porque la fe no miente, la fe nos habla en función de la verdad. Entonces no puede aparecer un científico por ahí, no puede aparecer un libro producto de estudio de no sé cuántos, un tipo que estuvo en Egipto, que vivió en Israel, que luego conoció a no sé quién en Irak, y después viene y escribe un libro y dice que todo eso es mentira, todo lo de la Biblia no. No, momentico. La ciencia, nosotros estamos hablando aquí de la fe en Dios, la fe en Dios. La fe en Dios no puede ser errada. La fe en Dios la fe en Dios me dice a mí que Él nació, Él murió, Él resucitó, Él instituyó la Eucaristía, Él fundó la iglesia. Eso me dice la fe en Dios. Entonces la ciencia, cuando estudia elementos relacionados con la historia de Jesús, debe de coincidir con lo que la fe me dice. No me lo explica todo, pero hasta donde puede llegar la ciencia, me tiene que ayudar a fortificar las ideas o las nociones que me da la fe. Y ese es el final, final. Ese QR ahí es para que puedan ustedes entrar a Teología con el profe Camilo. Recuerden que tanto en YouTube como en Instagram, en YouTube están los cursos. Tengo otros cursos, ahí me pueden hacer preguntas en Instagram, Teología con el profe Camilo, lo que quieran siempre, ahí estoy dispuesto para todos ustedes. Terminamos esta parte, vamos con un taller la próxima clase, nos quedan 2 clases solamente, el taller de la próxima semana y después de eso cerramos con unos argumentos científicos sobre Dios Padre como creador de todo lo visible e invisible.